y litigantes acuden al Semanario Judicial de la Federación para consultar la jurisprudencia con el fin de resolver un asunto o sustentar la defensa en el caso de los abogados. Estos criterios jurídicos publicados en el Semanario Judicial de la Federación sirven también para visibilizar la actuación de los juzgadores, ya que permiten identificar los argumentos que utilizan para resolver una controversia. Hoy hablaremos de las máximas de la experiencia en la jurisprudencia mexicana. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Héctor Manuel Guzmán Ruiz, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial administrativo, secretario de apoyo en la Unidad para la Implementación de la Reforma Penal y secretario técnico en la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, la jurisprudencia, le damos nuevamente la bienvenida, licenciado. Qué bueno que nos acompañe. Muchísimas gracias por tenerme acá. Para tener un contexto para quienes no son especialistas, ¿no? Recuérdenos un poco en términos muy sencillos y accesibles, ¿qué es la jurisprudencia? ¿Quién la emite? ¿Por qué es tan trascendente? Bueno, la jurisprudencia son las decisiones que toman los órganos judiciales. En un sentido amplio son las decisiones de los tribunales. En el contexto mexicano, la jurisprudencia son las decisiones que generan los tribunales con competencia en materia de amparo, específicamente tribunales colegiados de circuito, plenos de circuito y la Suprema Corte, funcionando en salas y en pleno. La importancia de la jurisprudencia radica en que permite apreciar cómo es que los tribunales interpretan las normas jurídicas y cómo es que resuelven casos jurídicos específicos, a modo de poder tener certeza o predictibilidad en la toma de decisiones para que los postulantes o otros órganos jurisdiccionales y el público en general pueda tener ciertos visos anticipados de cómo es que puede decidirse una controversia en el momento en que llegare a presentarse. Esto es muy importante porque abona a la certeza, abona a la seguridad jurídica y abona a la legitimidad democrática del conjunto del sistema judicial. Entonces, la jurisprudencia tiene un aspecto que es directamente vinculante para los órganos jurisdiccionales, pero que es orientadora para el conjunto de los operadores jurídicos en un sentido amplio. Es un referente para la academia, es un referente para los colegios de abogados, es orientadora para los casos jurídicos concretos, tiene incidencia en la negociación que pueden realizar distintas partes en torno a un contrato, si una cláusula en específico tiene que ser incluida o no, dependiendo de cómo es que dice no solo la ley, sino qué es lo que ha dicho la jurisprudencia sobre cierta estipulación que, por ejemplo, puede considerarse nula, no tanto a partir de lo que dice la ley, sino que ya hay precedentes jurisdiccionales que dicen que tal interpretación en específico se tiene por no puesta. Entonces, las consecuencias para un caso en específico son bastante serias. Es muy importante que los abogados en general conozcan las implicaciones no solo de la ley, sino de la jurisprudencia, que es el último tramo, digamos, de creación legislativa en cualquier sistema jurídico, con especial intensidad en el mexicano. ¿Cómo se determina qué jurisprudencia es obligatoria? Porque también hay tesis aisladas, claro, ¿cierto? Y es importante hacer esta diferencia. ¿Cuáles son los criterios que resultan obligatorios? La ventaja que tiene el sistema jurídico mexicano es que, a diferencia de otros países, de otros sistemas como, no sé, el italiano o el colombiano, nuestro sistema jurídico tiene referencias muy claras en la ley de amparo, en el artículo 217 y conexos. Se nos indica cuáles son los criterios que pueden considerarse como obligatorios. Nosotros tenemos una diferencia muy clara entre un precedente aislado, un precedente que norma el criterio, pero que los jueces en general pueden considerarlo en el contexto particular del caso concreto para determinar qué tanto están compelidos o no, respecto de la jurisprudencia que como tal es obligatoria y que tiene sus propios mecanismos de generación. Nosotros tenemos jurisprudencias que pueden generarse por reiteración, que son cinco fallos consecutivos en el mismo sentido,
puede ser por contradicción de tesis a través de la resolución de los órganos facultados, que en este caso son los plenos de circuito o las salas de la Corte, o el pleno de la Corte respecto de las salas en específico, o por sustitución, cuando una nueva reflexión lleva a estos órganos que pueden generar la jurisprudencia a apartarse o a perfeccionar un criterio en específico. Y eso genera certeza. En otros contextos jurídicos no hay una distinción muy clara entre el precedente, que sería cualquier decisión jurisdiccional, respecto de lo que es jurisprudencia, que tiene esta fuerza normativa, que tiene un efecto similar a lo que en su propio contexto, pero es similar a lo que puede interpretarse como una norma, digamos, tiene un carácter normativo la jurisprudencia muy manifiesto para los operadores jurisdiccionales y orientador para los no jurisdiccionales. Ahora, el Poder Judicial de la Federación tiene todo un sistema por medio del cual hacen ustedes la consulta de la jurisprudencia. El Semanario Judicial de la Federación, ¿cómo funciona? Es como un periódico, digamos, tiene la finalidad de dar a conocer al público en general, a los interesados, las novedades jurisprudenciales. El semanario y su gaceta semanalmente publica la creación jurisprudencial en los distintos ámbitos del conocimiento del amparo, que bueno, en nuestro sistema jurídico pues es prácticamente el conjunto de la masa normativa es sujeta a eventual conocimiento a través del juicio de amparo y en consecuencia es susceptible de interpretación jurisprudencial, y entonces tiene esta finalidad de difusión y eso permite que se difunda, o sea, garantiza un principio básico de publicidad en la toma de la decisión judicial y también de revisión y pues desde luego de crítica por parte de la academia, de distintos foros que son especialmente interesados en cómo es que los tribunales van moldeando el curso normativo, cómo es que perfeccionan, cómo es que llenan lagunas, cómo es que superan contradicciones entre las distintas normas entre sí. Entonces hay una labor que en nuestro sistema jurídico tiene ya más de 150 años de creación en el funcionamiento del semanario. Y en el semanario están todas las épocas, ¿no? Desde la primera, estamos en la 10ª. Pues me parece que desde Benito Juárez, que fue el que implementa el semanario y su gaceta. Y ahora las nuevas tecnologías dan una posibilidad de potenciar la capacidad de penetración de la creación jurisprudencial a través del semanario, que sigue estando impreso, pero principalmente de su consulta a través del portal de la Suprema electrónico. Corte. Sí, entonces es muy fácil a través del teléfono celular. Es muy fácil, justo eso le iba a preguntar. ¿Qué tan fácil es buscar la jurisprudencia? Pues tan sencillo como consultar cualquier motor de búsqueda. Entonces uno entra al portal de la Corte, tiene un apartado bastante identificable de semanario y su gaceta, uno le da ahí y pues introduce las palabras clave, las palabras representativas y aparece un listado y de ahí se puede hacer una consulta bastante particular a partir de las necesidades de cada quien, del caso concreto, del interés que se tenga para identificar distintas temáticas. Es Vamos a hacer muy sencillo. Una pausa y regresamos con más comentarios de este tema. A sus órdenes, claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando sobre la jurisprudencia y ya nos comentaba el licenciado en el bloque anterior, se publica en el Semanario Judicial de la Federación, es sencillo, es fácil consultarla, bueno, más para los que saben, ¿verdad? Pero el asunto es, ¿qué debemos entender cuando se habla de las máximas de la experiencia, ¿no? Relacionado con la jurisprudencia? Las máximas de la experiencia es un concepto interesante, bastante asequible para cualquier persona, pero que cuando necesitamos llevarlo a un ámbito ya más serio, más estructurado como el de un litigio donde se pelean intereses de la mayor importancia, se pelea mucho dinero, se pelea la custodia de un hijo, se pelea la libertad de una persona. Entonces lo que en un sentido cotidiano puede no ser objeto de mayor disputa en su interpretación o significado, en el ámbito litigioso es bastante complejo de determinar. Poniendo un ejemplo, cuando usted de la mañana se levanta y mira el cielo o le preguntan ¿cómo crees que va a estar el día?, pues usted mira el cielo y a partir de su propia experiencia dice, yo creo que va a llover, yo creo que va a ser frío, y eso está muy bien en ese contexto, ¿no? A partir de lo que usted sabe del mundo, de su propia experiencia, pues como persona viviente, usted puede tomar una decisión, y eso está muy bien, y la mayoría de las
veces en la vida cotidiana tomamos decisiones a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio conocimiento. Cuando las personas nos tenemos que poner de acuerdo para ir a un restaurante, un poco apelamos a nuestra propia experiencia para saber en qué lugar se presta un buen servicio, cuál es la comida que más nos gusta, en fin. Cuando necesitamos ponernos de acuerdo entre varias personas, es ahí donde el criterio individual necesita, digamos, aclararse o reforzarse, y es ahí donde aparece esta idea de una máxima, algo que no depende de cada quien en particular, sino que es más un estado del arte, un estatus que tiene una predominancia en las opiniones individuales. Digamos, esto es lo que la mayoría de las personas hacemos cuando hablamos, por ejemplo, de quién es el mejor futbolista y abordamos las polémicas de si Pelé o Maradona. Cada quien puede tener su propia opinión, pero a la hora de alcanzar un consenso aparece cierto criterio, cierto canon, cierto estándar que podríamos identificar como una máxima. Entonces, en un contexto más, como usted refiere, más estructurado de argumentación, donde sobre todo como en el contexto mexicano a los juzgadores se les impone la obligación de fundar y motivar la decisión, entonces el concepto máxima de la experiencia adquiere un contexto ya no popular sino técnico, y la jurisprudencia mexicana tiene una larga reflexión desde la sexta época por lo menos de criterios que han ido reflexionando sobre cómo debe de entenderse el concepto máximas de la experiencia para que los jueces decidan qué valor probatorio le asignan a cierto documento o a cierta prueba en un contexto justo de reflexión sobre la experiencia y los alcances de esa propia experiencia. Entonces desde el punto de vista del análisis jurisprudencial es un concepto interesante de analizar porque tiene esta elasticidad y esta aplicación a muchos ámbitos del quehacer jurídico. ¿A cuáles ámbitos, licenciado? ¿Cuáles serían los usos de estas máximas de la experiencia? La jurisprudencia mexicana tiene varias posibilidades. Está decididamente orientada a reflexionar sobre las máximas de la experiencia para valorar pruebas. Digamos, tiene esa finalidad muy específica. Conforme a las máximas de la experiencia, dice la jurisprudencia, cómo debe de valorarse un testimonio. Conforme a las máximas de la experiencia, cuál es el alcance de esta documental. Conforme a las máximas de la experiencia, qué tan verificable es el procedimiento o la conclusión a la que arriba un perito. Conforme a las máximas de la experiencia, cómo podemos interpretar esta porción normativa en específico. Incluso tiene algunos usos la jurisprudencia más alejados de la valoración probatoria, como por ejemplo colmar lagunas normativas. Es un concepto muy flexible, es muy interesante por eso. Para irle entendiendo y ir como paso a paso, podríamos poner como un ejemplo en el caso de la prueba testimonial, ¿cómo se usaría ahí? Sí, claro. Conforme a las máximas de la experiencia, podría decir una tesis. ¿Es o no confiable un testimonio que refiere que una persona apreció la comisión de ciertos hechos a 100 metros de distancia, por ejemplo? Las máximas de la experiencia nos dirían que el ojo humano tiene ciertas posibilidades, tiene cierto alcance, cierto rango, o la reflexión en esta misma línea de pensamiento sería si puede apreciar los mismos hechos con la misma claridad, si es de día o si es de noche, si está cerca de una luminaria o está lejos de una luminaria. Si las máximas de la experiencia nos muestran que puede tener parcialidad a partir de una relación de parentesco, una relación de noviazgo, una relación de animosidad incluso. O sea, es una reflexión que parte de lo que las personas, a partir de cierta asunción o cierto presupuesto de umbral mínimo de capacidades cognitivas o de sociabilidad, puede o no apreciar, por ejemplo. Este ejemplo del testimonio es muy representativo en la reflexión jurisprudencial sobre las máximas de la experiencia. ¿Y estas máximas de la experiencia son conocimientos que va adquiriendo el juez o que en su búsqueda al estudiar un asunto se va llegando de esta información? Sí, podríamos establecer la distinción, digamos, de máximas de la experiencia. La máxima de la experiencia como eso que conocen todos los miembros de una sociedad, usted, yo, cualquier persona, y las máximas de la experiencia como ese expertise, ese grado de conocimiento que los jueces van adquiriendo en el transcurso de su devenir profesional. La jurisprudencia tiene ese matiz también. Algunos criterios están más orientados a marcar alguna especie de pauta, presuponiendo que el destinatario de la jurisprudencia tiene ya ese conocimiento experto de valoración probatoria, por ejemplo. Cuando hablamos, mencionaba usted en el caso de la prueba documental o la prueba pericial,
Sí, la jurisprudencia... Un poco lo mismo, ¿no? Sí, está en esa misma lógica y la jurisprudencia reflexiona, por ejemplo, sobre la validez de un sello a partir de la posibilidad de que sea apreciado. Es posible, conforme a las máximas de la experiencia, tener como fidedigno un documento que tiene el sello puesto con ciertas características, o a partir de ciertas afirmaciones que se hacen en un documento, las máximas de la experiencia nos podrían decir que se alejan del estilo que es usual en los documentos públicos, por ejemplo, ¿no? Para marcar una oposición con los documentos privados. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con un poco más de este tema y un poco la parte de la capacitación. Claro. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos en la parte final del programa conversando sobre la jurisprudencia. Ya nos explicaba en bloques anteriores pues dónde se publica, dónde se puede encontrar, quién la emite, la jurisprudencia, y hablábamos sobre las máximas de la experiencia y cómo en este caso pueden ser útiles para sustentar una decisión razonable, ¿no? Del juez o del órgano jurisdiccional. Sí, las máximas de la experiencia, como referimos hace unos minutos, tienen pues un basamento de experiencia asequible para el común de las personas. Entonces aspiraríamos a que las decisiones judiciales sean tomadas con un alto componente de sentido común, que sean asequibles para todas las personas, que la forma en que se expresan los argumentos sean también puestos de una manera clara, para que aun cuando tenga un componente técnico, la decisión pueda ser entendida por todos. Puede atender una sentencia con consideraciones muy elaboradas, muy imbricadas, la problemática, pero no va a tener el mismo efecto de aceptabilidad social cuando la toma de la decisión se aleja mucho de lo que es el lenguaje cotidiano, de lo que es mucho la valoración del mundo por parte de todas las personas. Una resolución que se acerca a este común entendimiento de las personas va a ser una decisión que tenga un mayor impacto social y una mayor legitimidad. Es algo a lo que aspiraríamos. Y sobre todo en este momento, ¿no?, que el Poder Judicial Federal ha hecho énfasis en esta cercanía, ¿no?, del juez con el ciudadano. Desde hace tiempo se viene comentando mucho sobre la necesidad de que las sentencias sean expresadas en un lenguaje ciudadano, que la estructura de la sentencia sea clara, que la forma en que se emite la decisión sea asequible para el común de las personas. Es muy importante que aun cuando el derecho tiene un componente muy importante de técnica, sea cercano a las personas, porque al final del día el derecho es un producto social con un componente humano elevadísimo. Todas las actividades humanas tienen sin duda este componente, pero el derecho involucra valores que son de especial relevancia: la justicia, la igualdad, la equidad, todos los bienes jurídicos tutelados. Es algo que debe de estar en el común conocimiento de las personas. Y se ha trabajado incluso en la redacción de la jurisprudencia, ¿no? Se ha ido perfeccionando justo para eso. La propia ley de amparo indica cuáles son los rubros y los aspectos que deben de ser comprendidos en la jurisprudencia. Sin embargo, es una realidad también que, como en todos los aspectos del quehacer humano, hay áreas de oportunidad en la forma en que la jurisprudencia se expone. La jurisprudencia tiene unos primeros destinatarios, que desde luego son los propios jueces y los litigantes, y en esa medida los conceptos muy técnicos o las elaboraciones muy complejas tienen un destinatario primordial. Pero si nosotros pretendemos que la justicia sea algo cercano a todas las personas, eso debe de comprender también a la jurisprudencia para que sea un objeto de fácil consulta, no solo desde el punto de vista de su oferta en el semanario y en la parte de la accesibilidad a través de Internet, sino también a través del principio básico del lenguaje y de la significación. Ese es un ámbito en donde creo que hay una buena área de oportunidad para la jurisprudencia mexicana. ¿De qué manera estas máximas de la experiencia se relacionan con otros métodos, podría decir, de valoración? Hay una cierta frase, digamos, ya muy hecha,
en la jurisprudencia y que es invocada por los distintos operadores judiciales, que va más o menos así: de conformidad con las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, esto debe de entenderse de esta manera. Sin embargo, si somos un poco más escrupulosos, puede ser que esto que embona muy bien en una frase, ya en su contenido concreto pueda dar lugar a ciertas complejidades, incluso a contradicciones. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de la compatibilidad de la ciencia y las máximas de la experiencia, puede no ser tal. Nosotros sabemos que la ciencia involucra un componente de precisión que el sentido común no necesariamente alcanza, ¿no? No es lo mismo, como decíamos hace un rato, hablar sobre cómo creo yo que va a estar el tiempo a partir de mi propia experiencia, a que si yo consulto el estado del clima, en donde se toman en cuenta la presión atmosférica, la variación en vaya usted a saber qué, y tenemos al final del día dos afirmaciones: el día va a estar bueno, el día va a estar malo, o cuando se nos dice que la temperatura promedio es de 23 grados. Las máximas de la experiencia no nos dan para hacer ese tipo de afirmaciones con ese grado de precisión. Si nosotros no tomamos en cuenta las posibilidades y las implicaciones de los componentes de este tipo de frase, parecería que a partir de su mera invocación podríamos justificar cualquier resultado. Si nosotros dijéramos de conformidad con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico, la temperatura promedio es de 23 grados, estaríamos siendo imprecisos, porque ahí no tiene que ver ni la lógica ni las máximas de la experiencia, tiene que ver la ciencia, por ejemplo. Claro, ¿no? Y eso ya es un conocimiento mucho más técnico, ¿no? Y más preciso, como señala. Exactamente. Hablando un poco de capacitación, pero más enfocado a las habilidades que deben desarrollar los operadores del sistema jurídico, me queda claro, los integrantes del Poder Judicial de la Federación pues conocen muy bien este motor de búsqueda, están muy familiarizados con la jurisprudencia, la citan, ¿no? en los secretarios proyectistas, ¿no? ¿Qué tan importante es que no solamente los integrantes del Poder Judicial y de los poderes judiciales locales estén familiarizados con estos criterios, sino también los abogados, los estudiantes incluso, ¿no? Muy importante, porque la jurisprudencia, si bien en un primer momento es un producto técnico, digamos, el resultado de un proceso muy elaborado de reflexión, debe de verse ante todo como un resultado social, porque la conflictiva de la que surge el eventual criterio, la norma jurídica que se aplica, las posibilidades procesales son al final del día públicas, responden a una realidad social. Entonces sería un tanto paradójico que muchos componentes de la toma de la decisión son sociales, son públicos, pero que la versión final que glosa y que permite generar certeza quedará en el ámbito únicamente de lo técnico. Es muy importante que la jurisprudencia sea entendida como un componente social que abona al Estado de Derecho, y en esa medida es muy importante no solamente la dimensión jurisdiccional, sino que se transite de un esquema normativista en el que nos hemos formado muchos de los abogados, yo incluyéndome, que tiene un predominio muy fuerte en el estudio de la ley, en el conocimiento de los supuestos normativos, a un tramo en donde la ley es ya interpretada a partir de la jurisprudencia, y más aún, donde la enseñanza misma del derecho tenga un componente muy importante de estudio a partir del método del caso, que eso es algo que no necesariamente ha penetrado con la misma potencia en las distintas escuelas y facultades de Derecho en México, y ese es un área de trabajo muy importante. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos entender el derecho a partir de cómo es que determinadas líneas jurisprudenciales, que incluso pueden rastrearse décadas atrás, han interpretado conceptos muy básicos, como el de propiedad, por ejemplo, que es un concepto de mucha incidencia en la materia civil, en la materia penal, en cualquier materia, pero que ha tenido un tratamiento jurisprudencial muy específico desde hace muchísimos años. Es igual de importante conocer la ley como conocer la reflexión que en torno a la ley y en torno a la aplicación de la ley se ha generado en la vía jurisprudencial, por ejemplo. Y también permite este motor de búsqueda, esta gran base de datos de la jurisprudencia, hacer visible el trabajo de los jueces, ¿no? Viendo qué argumentos van sustentando en cada resolución, ¿no? La jurisprudencia de esa perspectiva puede ser vista también como un método de rendición de cuentas, una forma de transparentar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto. La jurisprudencia podría ser entendida desde esta perspectiva como un producto bastante representativo de las preocupaciones, de las ocupaciones, de las virtudes e incluso también de los defectos en la labor jurisprudencial, de cuáles son nuestras propias áreas de mejora desde el punto de vista de la jurisprudencia en particular,
particular, pero desde el punto de vista más amplio del funcionamiento del conjunto del Poder Judicial de la Federación. Bien, pues la verdad, licenciada, ha sido una plática muy ilustrativa, porque en general la población pues no conocemos, ¿no?, esta parte de la jurisprudencia, y saber que está ahí, accesible en la página de internet, y que se está haciendo un esfuerzo para que tenga un lenguaje sencillo, pues sin duda es algo muy importante. Muchas gracias por su conversación. Gracias a usted por la invitación. Gracias también a usted por acompañarnos y, por supuesto, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Lo dejamos en la señal de Justicia TV.